A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Nos complace en esta hora dialogar, conversar con Víctor Andrés Ponce. Él es director del portal de opinión El Montonero, reconocido analista en temas políticos. Le agradecemos la gentileza que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Víctor Andrés, qué gusto saludarte, muy amable como siempre. Buenas tardes, José, gracias por la invitación. ¿Cómo estás analizando la situación que se presenta en estos momentos en el país, ¿no? Hay acciones de paralización, hay movilizaciones en el sur del país, no con la intensidad que esperaban los sectores más radicales, pero de todas formas configura un escenario que siempre no deja de ser preocupante. ¿Cómo estás observando el panorama en estos momentos? Sí, mira, yo antes de analizar cómo se ha desarrollado la segunda ola de protestas, algunos lo llaman segunda ola de protestas, otros lo llaman la segunda ola de violencia. Yo quisiera plantear un tema previo a cualquier análisis. Lo que hemos vivido en el Perú, ¿no?, luego del golpe fallido de Castillo, es un proceso insurreccional. Es un proceso insurreccional. ¿En qué sentido es un proceso insurreccional? A mi entender, lo que han habido es determinados grupos o vanguardias de izquierda comunistas que se propusieron una estrategia de poder sobre la base del fracaso, la caída del gobierno de Castillo, y que tenía una serie de procedimientos concretos y establecidos. Uno de ellos era bloquear las vías nacionales a nivel nacional. Otro era atacar aeropuertos del sur del Perú prácticamente a semejanza de actos de guerra convencional. Y de igual manera se propusieron afectar la infraestructura energética del Perú, de las ciudades, la infraestructura hídrica, con el fin de desabastecer a las ciudades de la costa o a las principales ciudades del país, generar anarquía y plantear una salida a través de la Asamblea Constituyente. Eso era una estrategia de poder, por lo tanto era una estrategia insurreccional. No era estrictamente un proceso o una expresión de protestas sociales que son legítimas, reconocidas por la Constitución y las leyes, y que expresan el descontento de la población frente a la exclusión permanente del Estado, de la organización estatal en general. Entonces, en ese contexto, el primer proceso insurreccional, a mi entender, fue derrotado luego del golpe fallido de Castillo. Y esta segunda ola insurreccional que se planteó en el sur tenía el objetivo de reeditar el escenario de la primera ola. Bueno, en ese contexto yo sí puedo afirmar con absoluta certeza de que los objetivos que se propusieron los organizadores de esta segunda ola insurreccional, de esta segunda ola violentista, que proponía la renuncia de Dina Boluarte, que proponía el cierre del Congreso, que proponía el adelanto general de elecciones, la convocatoria a una constituyente y ahora la creación de la República del Sur, lo que sostengo es que esta segunda ola ha fracasado en todos sus objetivos. Es cierto que Puno ha parado, es cierto que hay vías interrumpidas al interior de Cusco, al interior de Apurímac, pero no hay ningún hecho o ningún acontecimiento que nos permita decir que el sur como tal, considerando su zona andina, su zona costera, ha parado. El sur del Perú, en términos relativos, ha funcionado normalmente a pesar de la estrategia que se han propuesto estos núcleos o estas vanguardias radicalizadas en el Perú, ¿no? Ese sería, a grosso modo, una idea general de balance. Ahora, en esa línea de análisis que tú trazas, Víctor Andrés, podemos decir que esta segunda ola insurreccional se ha debilitado totalmente. Sí, mira, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Un proceso insurreccional, es decir, que se plantea una estrategia de poder, que se propone fundamentalmente cambiar las relaciones de poder. Es decir, esta estrategia insurreccional que se propuso quebrar el Estado de Derecho,
relativizar la Constitución o hacerla trizas, para que en ese proceso de anarquía general y de caos, en la que caía el gobierno de Dina Boluarte, en la que el Congreso se enfrentaba a un cerco de las provincias, a la capital y al Congreso, ese proceso, para ser exitoso, tenía que triunfar en la primera etapa, en el primer envión. Los procesos insurreccionales, para triunfar, tienen que triunfar desde el momento en que son lanzados y no detenerse hasta el final. ¿Qué ha sucedido aquí? Lo que ha sucedido es que, a mi entender, las vanguardias comunistas que están en la organización de este proceso, digamos, han ido a una confrontación para la cual han sobrevalorado sus fuerzas. Tú no puedes proponerte bloquear las vías nacionales y desabastecer las ciudades, a menos que, digamos, en términos insurreccionales y militares, eso fue un grave error, porque en primer lugar cohesionó al Estado, ¿no es cierto? El Estado se cohesionó alrededor de sus instituciones democráticas, las instituciones se cohesionaron, el ejército asumió un papel protagónico, la policía asumió un papel protagónico en la defensa de la Constitución, el Estado de Derecho, y bueno, los resultados fue que se restableció la ley y el orden con el triste saldo lamentable de 25 peruanos muertos, que son de exclusiva responsabilidad de estos sectores que han impulsado estas acciones de violencia, este proceso insurreccional. Bueno, este proceso insurreccional en su primera etapa fracasó y era muy difícil, casi imposible, que en una segunda oleada concentrada en el sur, por eso estos señores concentraron su estrategia en el sur, ya no era una estrategia nacional, pero digamos, en una segunda etapa, con una estrategia concentrada en el sur, pudiera tener alguna posibilidad de triunfo, ¿no? Entonces, en esos términos, esta estrategia insurreccional ha fracasado en todos los sentidos, y peor aún, para que tenga alguna viabilidad el sur, tendría que tener una permanencia en el tiempo, es decir, a partir del día de hoy debería continuar indefinidamente, pero eso no va a suceder. La economía del sur está quebrada. Estos señores han quebrado la economía del sur en las fiestas navideñas, en las fiestas de Año Nuevo, y si las cosas persisten en el sur, bueno, en Puno, los propios puneños se van a alzar y se van a organizar contra estas minorías que están destruyendo la economía regional, ¿no? Ahora, y la otra percepción que ya más o menos se puede establecer de lo que ha ocurrido hoy, Víctor Andrés, es que ya no tienes una participación activa de sectores ilícitos, hay que decirlo con nombre propio, minería ilegal, que participó en la primera oleada, y también sectores ligados al narcotráfico, que venían del BRAEN u otros sectores, ¿no? Con un financiamiento, con una participación más directa. Claro, digamos, en la medida en que en la primera oleada insurreccional fracasa, muchos sectores o actores sociales, economías ilegales, que confluyen y convergen a través de diversos objetivos, o que confluían y convergían a través de diversos objetivos en esta primera oleada, es evidente que ante el fracaso de la primera oleada, ante el restablecimiento de la ley y el orden, ante la restitución del principio de autoridad democrática de la República, estos sectores naturalmente tienden a alejarse y van quedando las vanguardias, digamos, más concientizadas ideológicamente, ¿no? Lo más probable, hay que tener más información, es que los núcleos o las minorías que han impulsado los bloqueos en estas áreas o en estas zonas, lo más probable es que sea el núcleo de vanguardias ideologizadas de los movimientos comunistas o de los partidos del eje bolivariano, ¿no? Eso es lo más probable que haya sucedido en el sur. Falta información al respecto, pero eso no sería nada extraño, ¿no? Y también un poco uno puede ya trazar que se ha ido desmontando todo un aparato político montado en los 18 meses de gestión de Pedro Castillo, hay que decirlo de manera directa, prefecturas y subprefecturas, ¿no? Que tenían la labor de operadores políticos, ¿no? Esto se desmontó con rapidez y entonces también quiebra pues un factor que era clave determinante para aglutinar a estos sectores. Evidentemente que sí, ¿no? En la primera oleada insurreccional,
digamos, el Estado seguía bajo control en términos generales, no solamente a nivel de funcionarios de alto nivel, Así sino es. funcionarios de mando medio y de mando inferior. El Estado estaba bajo pleno control de los núcleos, los sectores políticos que impulsaban la insurrección, es decir, que impulsaban el objetivo del cambio de sistema, de cambio de poder, de generar una anarquía general en el país para convocar a una constituyente. El Estado estaba al servicio de ellos. En esta segunda ola insurreccional focalizada en el sur, en que, digamos, ya se produce la consolidación del gobierno de Dina Boluarte, se produce el relevo de los prefectos y los subprefectos, y seguramente el relevo silencioso, lento, aunque real, de muchos funcionarios de mando medio, y frente al hecho también del cambio de autoridades municipales, ¿no? Es otro hecho que hay que considerar, ¿no? Las autoridades municipales salientes, algunos de ellos podían estar vinculados a estas estrategias o estas posiciones, frente al cambio de autoridades, esta segunda ola insurreccional se queda sin recursos, sin apoyo estatal, y bueno, y se va, como se dice, clarificando, en el sentido de que van quedando las vanguardias, ¿no? Y eso ya será otro tema de análisis, ¿no? Es evidente que la fuerza política más organizada de esta ola insurreccional en el sur, todo indica que sería el Movadef, ¿no? El Movadef, más que el etnocacerismo, más que los partidos tradicionales del eje bolivariano, ¿no? Ahora, en este escenario que estamos en estos momentos viviendo, ¿qué capacidad tiene el gobierno ya de tener un acercamiento mayor hacia el interior del país, hacia las regiones, hacia el sur de manera principal? No, mira, yo creo que lo que va a suceder en el sur es que estos grupos radicales lo que van a producir es un rechazo mayor, sostenido, de la mayoría de la gente, ¿no? La gente, a medida que pasen los días, va a llegar a la conclusión de que de una u otra manera, la primera ola insurreccional, sobre todo la primera ola insurreccional y la segunda también, han quebrado la economía del sur, ¿no? La economía del Cusco está quebrada porque el turismo ha sido quebrado, ¿no? Y en general, yo estoy absolutamente seguro que todos los negocios de Puno, de Cusco, de Andahuaylas, deben haber vendido desde 40 a 50% menos. Eso es menos ingresos, es más pobreza. Y la gente muy rápidamente va a asociar esta realidad a la acción de estas vanguardias comunistas, a estos núcleos radicales del eje bolivariano, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo creo que el gobierno de Dina Boluarte y el Estado peruano en general, y también la sociedad civil y los partidos políticos, deberían lanzar una ofensiva sobre el sur del Perú. Es decir, Lima, el gobierno, el Estado, deberían ir al sur y sobre todo a Puno, ¿no? Y los partidos políticos deberían entender que la defensa del Perú, de la peruanidad, de la ley y el orden, no solo puede estar en manos de nuestros soldados, de la policía, de los fiscales, sino también de los partidos políticos, ¿no? Preocupa la inacción de los partidos, ¿no? Exactamente, eso es un grave vacío, ¿no? Sobre el cual se montan, sobre el cual crecen, actúan estos núcleos, estas vanguardias radicalizadas. Sobre ese vacío también actúa la estrategia de Evo Morales, la injerencia inaceptable de Evo Morales. Digamos, Evo Morales está desarrollando una estrategia de fractura de la unidad territorial sin desarrollar una guerra convencional en el Perú, ¿no? Es decir, ya no estamos en el siglo XX en que guerras convencionales definían las anexiones territoriales, sino que estamos viendo que Evo Morales está desarrollando una estrategia muy particular, cultural, ideológica, con este asunto de la República del Sur, la República Aymara y los pueblos originarios, ¿no? Y ha convertido a Puno un sector de cabecera de playa, ¿no?
porque cada vez que quería ingresaba, hacía su trabajo proselitista, operación política, a través de algunas universidades, a través de algunas organizaciones, y nadie le decía nada. Sí, mira, yo creo que en general la gente de Puno y la gente del sur del Perú están vinculados al Perú y a la peruanidad, ¿no? Estos discursos de la República Aymara, la República del Sur, o estas imágenes en las que se ondea una bandera con colores diferentes a los del Perú, solo corresponden a las vanguardias del eje bolivariano, ¿no? Y creo que en la primera y en la segunda oleada insurreccional se han aislado significativamente los puneños de la gente del sur, pero todos debemos entender que restablecer la ley y el orden a través del estado de emergencia y el estado de sitio es solo un aspecto, quizá el aspecto menos importante en el mediano y largo plazo de la lucha por consolidar la peruanidad en el sur, que pretende ser amenazada por la estrategia expansionista panandina de Evo Morales, ¿no? En efecto. Víctor Andrés, yo te agradezco infinitamente esta comunicación a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre estaremos molestándote para analizar la situación política, social en el país. Como siempre, muy agradecido, doctor Andrés. Abrazos, muy amable. De igual manera, muy agradecido. Gracias. Hasta luego. Conversábamos con Víctor Andrés Ponce, director del portal de opinión El Montonero, un reconocido analista en temas políticos. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.